Bueno, pues buenos días a todos y todas. Damos inicio y a nombre del Centro de Derechos del Migrante y de la Dirección de Educación Continua de la Ibero de la Ciudad de México y Tijuana, les damos la más cordial bienvenida a este paso de reflexión y análisis de los derechos humanos laborales. Es para nosotros un honor contar con la presencia de todos y todas ustedes y de las organizaciones aliadas que hoy nos acompañan. Y muchísimas gracias a Gladys Cisneros de Solidarity Center, a Kimberly Nolan de la Red de Solidaridad de la Maquila, a Valeria Uribe del Pan American Development Foundation y por supuesto a nuestra anfitriona Rachel Maika Jones, quien sin ella pues esto no sería posible. Agradezco también la presencia de todas las compañeros y compañeras de la Ibero, de la Dirección de Educación Continua y especialmente pues a Randolfo González, director, quien sin su ayuda pues no hubiera sido posible la realización justamente de este espacio de reflexión. Como ustedes bien saben, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México empezó estas rondas de negociaciones alrededor de 2017 y bueno, pues los Estados miembros acordaron informalmente en 2018, en septiembre, los términos generales del tratado. Formalmente, el 1 de octubre del 2018 tuvimos ya el texto definitivo y bueno, pues este Tratado de Libre Comercio incluye por primera vez a partir de la presión y de estos grupos de sociedad civil, sindicatos, coaliciones de trabajadores y trabajadoras, incorporar un capítulo especial sobre los derechos humanos laborales. Este Tratado de Libre Comercio hoy ofrece una serie de oportunidades, un área de oportunidades para poder hacer justiciables los derechos humanos laborales por medio de sus mecanismos de control. Pero para ello creemos que es muy importante escuchar la voz de los y las trabajadoras migrantes y en esta ocasión tenemos un testimonio grabado de don Leonardo Cortés Vitela, quien ha sido un trabajador que ha acudido por más de 8 años a Estados Unidos y tenemos un testimonio de él en video que en este momento vamos a escuchar. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Cortés Vitela. Soy de Plateros, Fresnillo, Zacatecas. Yo fui a los Estados Unidos a trabajar con la visa H-2B por 7 años. Fui a trabajar por 6 años a Las Matanzas y el 7º año fue cuando fui a las ferias, a los carnavales. Cuando fuimos de aquí de Zacatecas a Monterrey, ya que la licenciada nos entregó ahí con el reclutador, entonces él nos dice que íbamos a ganando una gran fortuna. Entonces le digo yo que de cuánto hablaba esa fortuna. Entonces él me dice que $500 por quincena. Entonces le digo yo, dije, oiga, licenciado, dije, pues a mí se me hace poco dinero. Dije, imagínese, si he sabido yo tal cosa, me traigo uno de mis cheques más bajos que tengo ahí de esas empresas y todavía le cubro esa cantidad a usted con eso. Dije, o sea, pues ¿por qué nos dijeron eso? O sea, si nos hubieran hablado con la verdad, yo pienso que a lo mejor nadie nos hubiéramos dado ningún paso hacia acá, porque pues, es poco dinero eso. A nosotros lo que no nos gustó también fue que pues el representante ese se quedó con los pasaportes y entonces nosotros nos sentíamos como indocumentados. Entonces ya llegando ahí con los patrones, pues ya él le entrega el paquete de 7, pues, compañeros que llegamos hasta ese destino, que éramos los últimos. Entonces ya ahí, pues ya nos sentimos nosotros, pues como desamparados, oiga, entonces, pues nosotros sin documentos y sin nada, entonces, pues nosotros más que nada, pues cuidándonos también de migración. Yo miré muy mal de ellos, que no nos dieron las herramientas adecuadas, porque ahí era mucho riesgo el que andábamos corriendo cada uno de nosotros. Por ejemplo, ahí, a lo que yo miraba en esos juegos mecánicos, ahí tendría que andar uno por fuerzas con casco. Se subía uno a las alturas, tenía que traer uno sus arneses, tenía que traer uno sus guantes, tenía que traer uno sus zapatos de casquillo, sus lentes, y todo eso nunca lo miramos nosotros. Entonces andábamos corriendo mucho riesgo.
principio yo lo veo como un engaño y un pago injusto porque, pues imagínense, nosotros más o menos hicimos la cuenta y andábamos ganando durante ese tiempo alrededor como de unos $3, 4 la hora, y ni a 4 pesos llegaba porque hicimos la cuenta de todas esas horas y esos días que metimos ahí con ellos. Y pues imagínense, como en cuestión de la vivienda también, pues ahí también, pues no teníamos nosotros, dónde cocinar, no teníamos dónde bañarnos, no teníamos dónde lavar los trastes y no teníamos refrigerador ahí en la traila que ellos nos rentaron. Entonces también ahí yo lo sentí como una violación a nuestros derechos porque pues necesitaba nosotros una vivienda digna. Nosotros fuimos a dar una petición a los Estados Unidos sobre esto mismo, ¿verdad? Sobre las violaciones y entonces las oportunidades también pues que no tuvimos. Entonces nosotros fuimos a hacer esa petición allá a Estados Unidos en el 2011 sobre el petición bajo el ACLAN. Entonces nosotros pues se hizo esa petición y pues nunca tuvimos nosotros ninguna respuesta. Pues yo como miembro del Comité del Derecho del Migrante, yo espero que con este nuevo tratado de libre comercio, pues se lleguen a buenos acuerdos y no, pues ya como nosotros como migrantes, ¿verdad? No se sigan viendo esos abusos, ¿verdad? Porque qué bueno que llegaran a un buen acuerdo y y recibiéramos buenos tratos, que nuestros derechos no fueran violados más que nada, ¿verdad? Y lo mismo al llegar a Estados Unidos con los empresarios, pues sí, recibir unas viviendas dignas, ¿verdad? Y pues que se llegaran a buenos acuerdos y yo le aseguro que nosotros como migrantes pues estaríamos más contentos y pues daríamos más rendimiento, mejores frutos con ellos, ¿verdad? Eso es lo que yo espero de esos acuerdos a los que se vayan a llegar, pues que no sigamos siendo abusados y menos violados de nuestros derechos como migrantes que somos. Muchas gracias a don Leo, quien agradecemos su valiente testimonio y además su incansable lucha por la vigencia de los derechos humanos. Pues ahora le doy la bienvenida a Gladys Cisneros. Gladys es directora de operación de campo del Centro de Solidaridad en México desde 2017. Es responsable de implementar proyectos de creación de capacidad sindical y apoyar los esfuerzos de base para fortalecer las organizaciones de trabajadores y trabajadoras independientes en los sectores de manufactura, servicios, agricultura y trabajo del hogar. Como directora del programa en el país, colabora con sindicatos estadounidenses y mundiales, organizaciones de sociedad civil, funcionarios del gobierno de Estados Unidos y otras partes interesadas como experta en temas laborales mexicanos. Ella testificó en el Congreso en 2019 sobre el sistema de las relaciones laborales de México y su movimiento laboral independiente. Gladys se unió al Centro de Solidaridad en 2016, ha sido directora regional de la Organización para América Latina, directora senior de proyectos de programas en la oficina de Perú y ha dirigido programas de promoción y desarrollo de capacidades en casi todos los países de América Latina donde opera el Centro de Solidaridad. Muchas gracias, Gladys, por estar el día de hoy con nosotros y te cedo la palabra. El gusto es mío. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a todas y todos los panelistas también por compartir este espacio y a los que se integran para escuchar un poco el día de hoy. Pensando particularmente como en este capítulo laboral que se incluyó en el TEMEC, creo que es importante señalar que no solo se trata de la inclusión de un capítulo laboral vinculante ya como parte del acuerdo, sino también de otros elementos, estructuras y mecanismos de seguimiento y de fiscalización que tomándolo en conjunto, sí como la valoración de muchos sindicatos de afiliación de la propia central
es que sí es un cambio significativo y una mejora cualitativa en lo que existía anteriormente bajo el NAFTA-TELCAN. Innovación, por decirlo así, pues consiste en varias partes. Primero, en el capítulo laboral, capítulo 23 del acuerdo, se incluye no solo la normatividad básica fundamental según la OIT, pero también cosas muy específicas que jamás se han visto en otros tratados de libre comercio que suscribe Estados Unidos. Por ejemplo, mención explícita, específica, garantizando derechos de trabajadores migrantes. También clasifica la violencia y las amenazas de violencia contra sindicalistas, sean trabajadores de planta, de base, ejerciendo sus derechos, tratando de ejercer un derecho colectivo. Eso se tipifica como violencia sindical y por ende se puede también tipificar como una violación a el derecho del trabajador o la trabajadora. Esto es algo importante porque hemos visto en otros casos, particularmente en el caso contra el Estado guatemalteco, un panel de árbitros dictaminó que la violencia antisindical no es una violación al derecho del trabajador bajo la normatividad laboral, sino eso se tiene que tramitar bajo el Código Penal. Y eso pues nos tomó todos como por sorpresa y ya ahora se trata de rectificar con esta mención explícita en el capítulo laboral. También garantiza el derecho a huelga como derecho colectivo de los trabajadores en el marco de su libertad de sindicalización y asociación, y también hace mención del trabajo forzoso. Un complemento a este capítulo laboral es el anexo laboral, que es el 23A, parte del acuerdo. Y lo interesante de este anexo es que realmente va de la par, va totalmente articulada con el proceso de reforma laboral que se inició aquí en México y que se autorizó al final, se aprobó en 2019 ya con la aprobación de las leyes secundarias que ya le abrieron paso como pues a toda una implementación y transformación de la impartición de justicia en materia laboral en México. Y lo que se intenta hacer era pues establecer criterios muy claros en cuanto a qué tenía que contener y incluir la reforma laboral en México, de tal forma que se pudiera evitar alguna especie de retroceso si por alguna situación cambiara el gobierno. Se querían garantizar ciertos criterios y condiciones mínimas. Entonces, ahora, algún retroceso o tratar de echarse para atrás en la reforma laboral en México sí se puede considerar como una violación o el no cumplimiento con los compromisos que están establecidos en el acuerdo, el TLC, el nuevo TEMEC. Pero la otra parte interesante, además de pues, este texto que está formalmente en el acuerdo, es la estructura que está planteando Estados Unidos y que se está armando actualmente para poder hacer una labor de monitoreo constante y de tratar de valorar si efectivamente se están cumpliendo con estas obligaciones laborales o no. Por un lado, se va a formar, o ya se formó oficialmente, una comisión intersecretarial compuesta por nuestro Departamento de Trabajo, nuestra Secretaría de Trabajo, y los representantes responsables por el área de comercio internacional por parte del Poder Ejecutivo. Entonces, aquí hay un órgano que se va a constituir justamente para darle seguimiento y también va a tener un papel muy importante en tramitar posibles quejas laborales. Segundo, se está armando, creo que todavía van como paso por paso, se está armando una junta independiente compuesta por expertos en materia laboral y en el contexto mexicano. Es decir, hay 12 personas que van a formar un grupo con un reconocimiento formal y una responsabilidad de realizar visitas en México, de estar al pendiente de los avances en la reforma laboral y todas las obligaciones que están contemplados en el TEMEC. Tienen que presentar un informe formal cada año y también van a realizar diferentes especies de entrevistas, etcétera, aquí en campo para tratar de mejor entender los alcances, avances y tal vez también desafíos que persisten en México.
También van a designar 5 nuevos agregados laborales, labor attachés, para usar el término diplomático, que se van a contratar directamente por nuestro Departamento de Trabajo y se van a desplazar acá en México, se van a colocar en diferentes consulados y van a tener también una responsabilidad, una labor de monitorear constantemente. Y lo más contundente, diría yo, o sea, el cambio más significativo es de que por primera vez se incluye un mecanismo de poder tratar de rectificar violaciones laborales en materia de libertad de asociación y la negociación colectiva, pero ahora no en el rubro de demandar al Estado por violaciones recurrentes, repetidas y sistemáticas, sino más bien por primera vez tendrían el derecho los trabajadores, los y las trabajadoras, de demandar a sus empresas. Porque bajo el anterior mecanismo y en otros tratados libre de comercios, donde si bien el trabajador o trabajadora puede presentar una denuncia, la verdad es que eso implica una demanda al Estado. Y lo diferente de este nuevo mecanismo que se llama el mecanismo de respuesta rápida es que, pues efectivamente, uno tiene la opción de demandar directamente a una empresa o a la patronal. También se va a agregar se va a abrir una nueva línea de atención telefónica para recibir reportes y denuncias de los y los trabajadores. Entonces, tomando todo este conjunto como de actividad de monitoreo, seguimiento, fiscalización y demás, ¿esto qué implica y qué expectativas genera? Pues creo yo que es evidente que muchos de los nuevos elementos que se incluyen tratan de una manera muy deliberada, tratar de solucionar, solventar o superar retos y desafíos que nos habían atorado, francamente, en muchos otros casos. La inclusión, por ejemplo, como mencioné, de la violencia, tipificar la violencia contra los trabajadores como un acto antisindical, cosa que jamás se había podido plasmar. Obvio, estamos tratando de superar como estos errores y demás, pero al final de cuentas, todo va a depender de un pleno cumplimiento y compromiso político para que realmente se pueda tener justicia para los y las trabajadores. Lastimosamente en México creo yo que la expectativa ha sido un poco diferente por una falta de información, una información que no se ha podido generalizar entre todas las bases de trabajadores, y en los más altos niveles y los medios hay mucho malentendido de qué se trata. Por ejemplo, se habló mucho de la cantidad de inspectores que iba a despachar Estados Unidos para venir a inspeccionar fábricas. Cosa que realmente los mecanismos no contemplan, no se trata de eso, sino más bien en el proceso de denunciar bajo este nuevo protocolo de respuesta rápida, si pudieran mandar a alguien para inspeccionar de manera independiente y tal vez hasta llegar a sancionar una empresa por violaciones a los derechos de los trabajadores. Pero sí, hay que considerar que esto no se trata de mandar más y más inspectores, sino es un compromiso que fue parte de una lucha y una batalla en la cual participaron muchos sindicatos de Estados Unidos para no solo tener cosas en papel como letra muerta, sino también para tener estructuras, recursos, gente dedicada al tema que le puede dar este tipo de seguimiento constante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gladys, por darnos este panorama general sobre el capítulo 23, su anexo y sus mecanismos de control. Te agradecemos muchísimo, muy, muy claro. Voy a dar ahora la bienvenida a Kimberly Ann Nolan García. Ella es politóloga internacionalista y profesora investigadora de tiempo completo en el programa de Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, en su sede Ciudad de México. Además es colaboradora con la Red de Solidaridad de la Maquila y ha contribuido en investigación aplicada a los derechos laborales en el sector de la confección del vestido. Kim lleva ya más de 15 años estudiando las cláusulas laborales de comercio, sobre todo en el TLC y la política comercial de los Estados Unidos. Bienvenida, Kimberly. Muchas gracias, Olga. Muy buenos días a todos y a todas. Y antes de empezar, quiero agradecer mucho a Olga por la invitación de participar en el webinar el día de hoy y también todo el equipo de CDM, además de las colegas para sus intervenciones del día de hoy
y al público que viene a escuchar sobre el tema de los nuevos paneles laborales que ya van a tomar efecto a partir del 1 de julio. Y es algo que es muy importante para México, ya que como subraya mi colega Gladys, pues es algo nuevo en términos de los paneles que hemos tenido con el TLC, y es algo novedoso, y tal vez dependiendo de los casos como se van resolviendo, va a ser algo que sea un poco más exigible y mejoría, ¿no?, en lo que tuvimos en el Telecán. Vengo en representación del Red de Solidaridad de la Maquila, y hemos llevado varios meses trabajando en un nuevo reporte que se va a salir en español con el título Exigibilidad y cumplimiento de los derechos laborales en el TEMEC, que es un análisis que realizamos sobre los nuevos paneles del Telecán, del TEMEC USMCA, y el alcance de los nuevos paneles laborales que mencionó Gladys. Entonces, lo que me toca a mí hoy es dar un panorama bastante, resumen básico de qué son los paneles, de qué se tratan, porque sí hay diferencias muy importantes en términos de estrategia. Y si hay unas preguntas más al fondo sobre especificaciones técnicas, etcétera, con todo gusto lo podemos hacer en las preguntas y respuestas. Yo he preparado un poco de infográficas que quiero compartir con todos ustedes sobre varios puntos, porque a fin de cuentas los nuevos paneles, sobre todo la de la respuesta rápida, es algo complejo. Entonces, quiero pasar con unas gráficas, ¿no? Primero, van a acordar, como mencionó don Leonardo, que el clan ya tenía un panel laboral desde 1994, que fue el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, el ALCLAN, como se conoce en español. Y ahora con la renegociación de TLC hasta para transformarlo en el TEMEC o USMCA, ahora establecieron no solamente un panel, pero dos paneles de disputas laborales. La primera es el TEMEC capítulo laboral, que es capítulo 22 del acuerdo. Y ese es muy importante porque ya en el ALCLAN original, los términos para la protección de derechos laborales estaban parte de un acuerdo paralelo que no era parte del texto. Ahora con la transformación del ALCLAN al TEMEC, pues hay un capítulo que es integrado en el texto, que es muy simbólico, ya que la protección de derechos laborales es al igual de niveles que o en igual de importancia de los derechos pontitud de las inversionistas, ¿no? Entonces, el capítulo propio del capítulo 23 toma gran parte de sus mecanismos y sus instituciones a lo que fue el clan de aquel tiempo, pero al ser un capítulo integrado del acuerdo ya da más peso al asunto de protección laboral, y a su vez hace remedios para su resolución de violaciones que es vinculante a través de la resolución de controversias comerciales que son parte del mismo TEMEC, ¿no? Lo que es importante de subrayar también es que muchos de los casos que fueron sometidos o preparados, presentados al CAN hasta la fecha, más de la mitad de esos casos han sido sobre las violaciones de derechos laborales en México, y sobre todo del derecho de libertad sindical y el derecho de negociación colectiva. Pero a su vez el ALCLAN fue muy débil en poder resolver ese tipo de casos en términos que fueran muy justos, ya que el Telecán, por el diseño del acuerdo paralelo, por regla tenía que terminar ese tipo de casos en negociaciones entre gobiernos para resolverlos, y no calificaron los casos de libertad sindical ni de negociación de contratos colectivos para sanciones comerciales o otro tipo de resolución. Entonces, ese panel se trataba de la denegación de derechos por parte de gobiernos en aplicar o hacer cumplir sus propias leyes laborales. Y de ahí, pues, en México, pues las administraciones anteriores, pues, no les interesaba mucho resolver el tema de libertad sindical en México, y de ahí murió como todas las iniciativas, ¿no?
Además, los procesos del Auckland fueron muy largos y muy desgastantes, y ya que tomaron muchos años para resolver en algunos casos, y en ese lapso, pues, siguen las violaciones a los derechos de los trabajadores, o cierre la empresa o mira otras cosas, ¿no? Entonces, no se podían resolver los casos en el Auckland en el momento que las violaciones estaban ocurriendo. Entonces, para poder tapar esos dos hoyos que estaban en el Auckland original, pues, mientras que la negociación entre gobiernos se queda como más o menos mejorado, pero en el mismo sentido de procesos, mecanismos, instituciones, etcétera, en el capítulo laboral, hay este nuevo panel que hizo referencia a Gladys, que es el panel laboral de respuesta rápida en instalaciones específicas, que forma parte del anexo de capítulo 31, que es el capítulo de resolución de controversias comerciales. Este nuevo panel ya está diseñado para atender los huecos del viejo Telecán y a su vez velar que los nuevos procedimientos de la reforma laboral mexicana sobre la votación de contrato colectivo y la representatividad sindical se cumple como se cumple en el anexo 23, ¿no? Hay unas diferencias muy importantes en estos dos paneles. La primera es que cuáles son los derechos que se tratan en cada uno de los paneles. El capítulo 23, como en el Auckland original, ya vela por los derechos asociados con los derechos fundamentales de la OIT, que incluye libertad sindical, derecho de negociación colectiva, eliminación de discriminación en el trabajo y empleo, trabajo forzoso, trabajo infantil y gracias a los esfuerzos de CDM, incluye los derechos de los migrantes y los trabajadores temporales. Mientras tanto, el nuevo panel de respuesta rápida está limitado para atender violaciones solo de libertad sindical y derecho de negociación colectiva. Eso quiere decir si las violaciones o denegación de derechos, que es el lenguaje que están usando, toma lugar en un centro de trabajo y se trata de libertad sindical o derecho de negociación colectiva, se pueden meter casos en cada uno de los paneles, depende de otros factores, ¿no? Pero cuando se trata de otros derechos que puede ser trabajo forzoso o trabajo infantil, el único lugar donde se puede hacer un desafío o resolver ese tipo de derechos en el sistema es nada más en el capítulo 23, ¿no? Es bastante limitado la de respuesta, el panel laboral de respuesta rápida. Hay otras diferencias que son también muy importantes subrayar. La primera es que, como en el Auckland, que en el capítulo laboral 23, la responsabilidad para la violación de derechos se centra en el gobierno, que quiere decir que los gobiernos, por una u otra razón, no han hecho cumplimiento con sus propias reglas laborales y el capítulo 23 es una negociación entre dos gobiernos para resolver ese tipo de casos. Mientras que la panel de respuesta rápida, sí hay un rol que toca los gobiernos, sobre todo que son los interlocutores con los otros gobiernos de Estados Unidos y Canadá, pero también las empresas. Es muy importante que ellos están vistos bajo este panel como el ente que es responsable para las violaciones de los derechos adentro de la empresa y además que son los personas o los entes que son responsables para resolver las violaciones en el lugar de trabajo. En términos de remedios, pues el capítulo laboral 23, los remedios son muy similares a los del Auckland en términos de que terminan los casos en consultas entre los gobiernos con planes de reparación, que quiere decir que las reparaciones son para cambio de políticas gubernamentales, aplicación mejor de la ley o de cambios en ciertas prácticas, y es al nivel de gobierno, ¿no? Si el gobierno no cumpla o que si todavía el remedio no se aplica, pues se tiene la posibilidad de recurrir a un panel de controversias comerciales, pero esto es un futuro muy lejano después de muchos pasos de intentar resolver las violaciones a través de negociación y cooperación entre países, ¿no?
En cambio, los remedios que están parte del plano de respuesta rápida es primero un plan de reparación a nivel de la empresa, que quiere decir que el gobierno, la empresa, el sindicato, los trabajadores se sienten para saber qué son las mejores formas de que se puede remediar lo que son las violaciones actuales que están pasando en el lugar de trabajo actual. Y si en este proceso hay contratiempos, si los partes no están de acuerdo, se puede llegar a unas sanciones comerciales que son importantes, pero más importante aún para violaciones recurrentes, que se puede llegar a tener bloqueos de exportaciones de la empresa y la fábrica donde se experimenta la denegación de los derechos. Y de ahí, pues, los dos paneles son muy diferentes en términos de sus procesos, ¿no? Lo que quiero subrayar aquí es que ambos procesos están abiertos a denuncias públicas, que quiere decir que una organización de derechos laborales o derechos humanos, un grupo de sindicatos, un grupo de trabajadores, del público en general, en ambos procesos se puede mandar un caso para su resolución o registrar quejas y demandas. Entonces, aunque los procesos de resolver esos casos son muy distintas, y tengo al fin de presentación un bitácora de esos procesos, pues queda muy importante decir otra vez que sí, en ambos paneles se acepta quejas por parte del público en general, ¿no? Ahora, parece que el panel de respuesta rápida puede ser como una buena alternativa, sobre todo debido a la historia que hemos tenido con el ACLAN, que no se puede atender los problemas de libertad sindical y el derecho de negociación colectiva que ha marcado por gran parte de la historia laboral mexicana, la lucha para conseguir sindicalización independiente, ¿no? Pero lo que quiero subrayar aquí es que el panel de respuesta rápida también tiene unas limitaciones que son muy importantes para tomar en cuenta, porque no todos los casos de libertad sindical o derecho de negociación colectiva se puede ser sometido a este panel de respuesta rápida. Entonces, si vemos en punto 2 el sector prioritario, el acuerdo ya establece que no es que las violaciones de libertad sindical o negociación colectiva tienen que tomar lugar en un sector de la economía que es de manufacturera o de minero, ¿no? Y en el texto ya hay varios sectores que son sectores prioritarios, que quiere decir son nombrados para que no hay ningún pregunta en el área de que se aplica este panel o no en esos sectores. Y eso incluye el sector de aeroespacial, automotriz y autopartes, cosméticos, productos de horneo industrial y forjas, acero, aluminio, cerámico y cemento, ¿no? Que quiere decir sectores industriales, manufactureros o en su caso minero. Dicho, pues hay un nota a pie en el documento que dice que la lista no es exhaustiva. Entonces, en el Red de Solidaridad de Mequila creemos que otros sectores industriales, manufactureros pueden llegar a tener casos también, depende de cómo esta línea o este lenguaje está interpretado por los paneles, ¿no? Lo otro limitante es que tiene que ser una instalación específica, que quiere decir que los lugares de trabajo tienen que ser exportadores, que sus productos se exporten al exterior de México. No se vale que son productos que nada más venden a nivel nacional, o que sean competidor de exportaciones, que quiere decir productos que se construyen en un país, pero que son vendidos o exportados por otro país, ¿no? Entonces, lo que es importante para esas otras limitaciones es que se excluyen muchos sectores, que es importante, como sea la del sector privado, el sector público, como trabajadores del Estado, están excluidos bajo estos dos criterios. Además que agricultura puede ser excluido bajo esas dos categorías, ¿no? Y por último, aquí termino, en el reporte que hicimos en RSM, ya hemos hecho en bitácora de qué son los procesos, ¿no? Y lo que quiero subrayar aquí son dos cosas importantes. Primero, el primer proceso que lo vemos aquí en azul es el proceso de revisión
que quiere decir que una vez que se registra un caso, pues el mismo país donde se registró esta denegación de derechos está encargado de investigar los hechos. A lo largo de ese proceso, las cosas pueden salir conflictivo para los dos países que están negociando esto. Y por razón ya hay una segunda parte que es la verificación de panel aquí en naranja. Adentro de esta verificación de panel hay un proceso de 30 días de verificación, que son los famosos inspecciones que hizo mención Gladys, que es cuando el panel que está construido por 3 integrantes, una de Estados Unidos, una de México y una de una lista combinada, se pueden ir, si es requerido, al lugar de trabajo para verificar los hechos del caso. No son inspecciones, sino es una segunda como revisión por parte de un panel que debe ser como neutral en términos de revisar qué han sido las violaciones y cómo están relacionados con las leyes laborales en México, ¿no? Entonces, dejo aquí lo que es el sitio de web y los contactos. Con todo gusto, este es como un buen resumen breve, ¿no? De 2 procesos que son sumamente complicados, pero con todo gusto, en las preguntas y respuestas podemos adentrar varios detalles o incluso que se puede conectarnos a través de esas 2 reacciones para que ya resolvamos dudas y recibimos más preguntas, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Kim. Te agradecemos enormemente. Gracias por hablarnos un poquito más a detalle de este mecanismo de respuesta rápida que tiene pues sus candados, pero que también podemos encontrar ahí, a pesar de esas limitaciones, muchísimo campo de acción para la vigencia justamente de los derechos contenidos en el capítulo 23. A continuación le voy a ceder la palabra a Daniela Jiménez. Ella es maestrante de Ciencia Política con especialidad en Política Pública por la Universidad de Guadalajara. Es egresada de la licenciatura en Ciencias de Comunicación por el ITESO, profesora de asignatura en el Departamento de Estudios Socioculturales, la DESO en el ITESO, investigadora y consultora en Política Pública, Planeación y Evaluación, temas de trabajo, derechos humanos laborales, prevención de violencia, juventudes, género, pobreza y movimientos sociales. Cuenta con publicaciones en el campo de la evaluación de política pública. Actualmente es directora del Centro de Reflexión y Acción Laboral, el CERIAL, una obra social de la Compañía de Jesús que tiene como objeto defender los derechos humanos laborales de las y los trabajadores, acompañando procesos de formación, defensa, solidaridad en búsqueda de un trabajo y vida digna, con justicia laboral y en paz. Gracias, Daniela, por estar con nosotros y te cedo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, pues quiero iniciar dándole las gracias a Olga por la invitación y agradeciendo a las colegas que ha sido muy interesante y clarificador esta exposición de estas partes y estos apartados que pueden ser como muy complejos, ¿no? Siempre estos espacios son muy interesantes de las posibilidades que da de pensar juntos y juntas. Y bueno, pues quiero empezar compartiéndoles y enfocándome que bueno, en el equipo empezamos con toda una reflexión a partir de qué era lo que era importante compartir, ¿no? Desde dónde abordarla y sobre todo queríamos un poco, o sea, queríamos aprovechar y queremos aprovechar este espacio como para poner algunas reflexiones y algunas oportunidades que vislumbramos a la luz del derecho a la información y negociación colectiva que está contemplado, ¿no? En estos instrumentos. Sin lugar a dudas, estas reflexiones fueron suscitando, bueno, algunas oscuridades, otras posibilidades que pueden irse abordando desde diferentes aristas, y lo que nosotros ahorita queremos proponer es que vayamos aprovechando este espacio en algunas reflexiones más modestas que nos llevan a situar algunas de las preguntas y esperemos que provoquen y nos procuren en algunas oportunidades para identificar estas ventajas, ¿no? También evaluábamos que, pues dijimos, podríamos haber hecho un ejercicio de imaginación política, y decir, bueno, va a suceder esto, luego esto, pero lo que queremos, insisto, retomar aquí es un espacio de reflexión que a partir de lo que vamos escuchando y aprendiendo también de ustedes, en el que creemos que
que se develan algunos de los huecos ahora que estamos atravesados también por la pandemia que nos transcurre y que también ha atravesado y ha modificado algunas de las cuestiones, y que estos huecos pueden develarse o pueden acentuarse, ¿no? En el proceso de la entrada en vigor, y ahora el 1 de julio del TECMEC, ¿no? Entonces, rápidamente miré por dos preocupaciones. Les queremos compartir la historia de una trabajadora que ya ha estado, que creo que nos puede dar luz sobre lo que mucho sucede aquí y una oportunidad conjunta, ¿no? Brevemente me iré. Iniciaré por las preocupaciones, ¿no? Y lo que primero veíamos es que, o lo que primero quiero compartirles es que reconocemos que en los últimos 2 años se ha desencadenado una serie de ratificaciones y reformas de diferentes instrumentos legales, digo, es por todos sabidos, ¿no? Que nos pretenden dar como un marco fundamental a nuestra acción y al diálogo social. Y consideramos que tenemos que preguntarnos cómo estos se van a acorpar, o sea, cómo se harán cuerpo los sujetos, agentes, actores, instituciones, todos los que deben de movilizarse y debemos de movilizarnos en esta implementación, ¿no? Un poquito de contexto, yo sé que todos y todas aquí es bastante conocido, pero solo en 2 años, desde finales del 2018, se ratificó el convenio 98 de la OIT en México, un año después, y después de varias controversias y tensiones sobre sus componentes e implicaciones, el capítulo 23 laboral del TECMEC, y este desencadenamiento de marcos, en el mayo del 2019, ya se termina consolidando en México una reforma a la Ley Federal del Trabajo, en la que la protección al derecho de la libertad sindical y la contratación colectiva, como bien sabemos, tiene un acento importante, ¿no? Y aquí aquí también nos parece situar, que se vuelve relevante situar, que todo esto ocurre en nuestro país en el marco de una profunda crisis de derechos humanos, en la que el ámbito laboral también contribuye a estas profundas brechas de inequidad en las que se favorecen procesos de desigualdad, de precariedad, de vulnerabilidad, de miles de personas, trabajadores y trabajadoras también, en donde México viene arrastrando un sistema laboral en la que sus instituciones de impartición de justicia tienen importantes rezagos, sobre lo que pues muchos de los que estamos aquí podemos dar cuenta de violaciones de derechos humanos que sobre todo han estado marcados como por la impunidad. Y en este sentido, también identificamos la ausencia de representaciones legítimas de organización colectiva que permitan estos mayores equilibrios entre los diálogos y acuerdos sobre las condiciones sindicales, ¿no? Y partiendo del día de hoy, bueno, ahora 18 de junio, no podemos dejar a un lado, que lo hayamos oído y oído, que estamos atravesados por un proceso de confinamiento y desconfinamiento, en que las actividades productivas se han detenido, se paraliza la administración de justicia, y en la que la administración de los riesgos en los centros de trabajo de los diversos sectores formales e informales se ha cuestionado mucho y se ha comprometido en ocasiones la vida y el trabajo digno de muchas de las personas, ¿no? Y aquí la pandemia nos ha puesto en una situación que sin duda podríamos hablar de lo que ha sucedido, pero no es el objetivo de ahora. Lo que nosotros queremos situar es lo que no ha sucedido y cómo esto nos da luz al tema que ahorita nos convoca. Creo que los grandes ausentes han sido rutas y cursos de acción claras, con base en evidencia por parte de las autoridades, diálogos sociales cobijados por mecanismos que equilibren este equilibrio disparejo entre empleadores y empleados y sindicatos, unos ausentes y otros con ciertas controversias sobre cómo están colocando la voz de las y los trabajadores desde la protección y la procuración de los derechos laborales. Y también reconocer, para cerrar esta primera preocupación, que los sindicatos, al menos en las narrativas que acompañan la procuración y la defensa de los derechos humanos laborales, no gozan de una legitimidad muy instalada, o sea, no gozan de muy buena salud. Cuando se les nombra, parecen distantes de la inspiración que les dio cuerpo como centro de agrupamiento de la fuerza y de la organización destinada a la solidaridad, pero sobre todo no gozan de la legitimidad que da como estos generadores de mecanismos de diálogo, dispositivos y puentes de comunicación entre los trabajadores, las empresas, y ante la exigencia de promover otras exigencias en los gobiernos, ¿no? Perdón por traer la pandemia a esta sesión, pero creo que reconociendo que nadie estaba preparado para este escenario, y es un escenario que va a atravesar, digamos,
esta entrada en vigor. Creo que también valía la pena como señalarlo, pero la primera preocupación que para nosotros es importante es, uno, no dudamos que haya buenas prácticas, ¿no? Y que pueden haberse suscitado y que se reconocen y que hay evidencias de ello, ¿no? Pero también lo que a nosotros nos preocupa es que estos instrumentos legales y esta entrada en vigor se termine instalando en las estructuras que ya están ancladas en donde hay vicios, simulaciones y están marcadas por una historia reciente bastante complicada. Voy avanzando para cortar, ¿no? La segunda preocupación que nos importa muchísimo es pensar sobre la relevancia que tiene en todo este tratado y en estos marcos que se están dibujando las empresas y su responsabilidad en la protección de los derechos humanos laborales, ¿no? Eso sin que sea, como ya han mencionado las colegas, un determinante ni por tamaño, ni por cadena de suministro, ni porque el sector que pertenece. Lo que vemos ahora con el TECMEC es una oportunidad de reconstruir este papel y de colocarlo claramente en cuál es el papel que juegan en esta protección y procuración de los derechos humanos. Y creemos que puede ser una oportunidad también como para trascender estas fronteras territoriales y tener unas políticas y códigos de conducta como muy claros y específicos que puedan ser para beneficio para la libertad de asociación y los derechos laborales. En este sentido, un énfasis que queremos poner es en el tema del derecho a la información, o sea, lo que nosotros creemos que es un tema como central es el tema de la transparencia, la rendición de cuentas por parte de las empresas a los trabajadores, para tener una fuerza y una base informada que pueda desde ahí procurar una participación colectiva, ¿no? También ha sido como muy ampliamente documentada, y ahí no me voy a detener tanto, toda esta práctica de contratos de protección que lo que ha hecho es debilitar. O sea, si vemos eso, debilita la información y el conocimiento que los mismos trabajadores tienen sobre sus condiciones laborales, sobre quiénes lo representan, sobre cómo organizar una fuerza básica de manera conjunta, cómo solicitar. Entonces, creemos que también es una oportunidad para una de las condiciones fundamentales que presentan estos instrumentos y esta entrada de vigor, que es la máxima publicidad sobre los contratos colectivos, ¿no? También puede ser una oportunidad que sea un catalizador, que genere otro tipo de participación y que genere un conocimiento más cercano a su inspiración original de los sindicatos. Y en ese sentido también creemos que una oportunidad que se vislumbra o que se puede vislumbrar, y como siempre en la oportunidad está el reto, es alejarnos de este paradigma de empresarial que solo está centrado en los individuos, ¿no? Y que es a su vez la empresa en sí misma es como un ente libre al que tenemos que agradecerle per se el hecho de que esté en el territorio, ¿no? Independientemente de las condiciones que genere. Porque en realidad este entorno, si pensamos desde otro principio, desde otro paradigma, lo que debería es de responder en la colaboración con los estados a la protección y aseguramiento de los derechos humanos y de los derechos humanos laborales. En donde en esta corresponsabilidad, empresa, Estado, trabajadores, empresas, entonces podríamos pensar en la generación de otro tipo de relación de trabajo. Entonces, la invitación aquí de esta preocupación es que se refleje claramente en el papel que tienen las empresas en la protección de los derechos humanos de los trabajadores, como bien ya señalaban mis compañeras, dentro de los trabajos, esa revisión constante, pero que también se entiende esta responsabilidad y esta corresponsabilidad con todas las implicaciones que esto tiene, como un compromiso extensivo a sus comunidades. A ver, esto puede sonar un poco disparatado, pero no lo es si los volvemos a ponernos en el marco que hoy nos sitúa, por ejemplo, el tema del COVID. ¿Qué pasa? ¿No? Una persona enferma por alguna situación laboral o porque no se cumplieron del todo las condiciones o cualquier cuestión, ¿no? Finalmente, o al revés, ¿no? Que de su comunidad volvió, para dirimir la cuestión no ahí, sino ponerla donde la queremos colocar, que es, en estos casos, digamos, la extensión de los derechos no solo tiene que ver con el centro de trabajo, sino implica también una responsabilidad con las comunidades, que ahí, si los sindicatos
entran en juego, esa representación está también puesta en juego, porque los sindicatos se vuelven aquellos, pues sí, cuerpos vinculantes, voy a ponerlo en esos términos, estos instrumentos, mecanismos, dispositivos, pero lo quiero poner ahorita en términos de cuerpo, pensando que ahí es donde se nos va a corpar lo que les decía, lo que les proponemos de la política pública. Entonces, finalmente, los miembros, si son legítimos, tendrían que ver con la responsabilidad vital. Ahí voy unos minutos más, Olga, para cerrar. Y bueno, entonces digamos que esto lo consideramos importante y esto lo queríamos situar, porque lo que nos lleva ¿por qué lo estamos colocando ahorita aquí? Porque creemos que esto es fundamental para pensar en que estos mecanismos que se están diseñando de estos paneles y estas posibilidades de respuesta rápida para la resolución de controversias, pues tienen que estar colocados y anclados en unas dinámicas, o sea, tenemos que apostarle también, digamos, tenemos que ir caminando y avanzando en paralelo a estas construcciones de dinámicas que además se tendrían que materializar en las ya conocidas comisiones de seguridad, de género, reparto de utilidades, ¿no? O sea, digamos, tenemos que ir contribuyendo a esos equilibrios para que entonces funcionen y no sea una saturación o no tengan, no entren no se anclen como en el mecanismo anterior de simulación, sobresaturación, bueno, por todos conocidos aquí, y quiero ser como cuidadosa con el tiempo, entonces voy a cerrar nada más, antes de hablar del último punto. Tenemos muchas ganas de rápidamente compartirles la historia de Isabel. Rápido, porque es una historia por todos conocida. Para nadie es extraño estas jornadas, no sé, de personas que se levantan a las 4 de la mañana, hacen 2 horas para su trabajo, trabajan 8, tienen 2 hijos. Además, se distribuyen una serie de esfuerzos y de trabajos y tensiones, no solo en el centro de trabajo, en el transporte de las empresas. Digo, estoy hablando obviamente de un sector que tiene estas características. Les estoy hablando de una trabajadora que tiene más de 15 años, en este caso de la industria electrónica de Jalisco, que es uno de los sectores que nosotros acompañamos. Pero lo que queremos aquí al traer a Isabel, o invitar a Isabel, aunque no está aquí en cuerpo a esta reunión, es hablar de cómo no solo los trabajadores se enfrentan a toda esta dificultad, que es también bastante documentada, sino que además se ha contribuido históricamente a la criminalización de algunas de las prácticas de solicitud de información. O sea, no hablo de los mecanismos institucionales y de gobierno, sino hablo dentro de los mismos centros de trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Isabel, ella primero empieza a ubicar en sus recibos de honorarios que cambia de proyecto y de repente parece que está en un cuota sindical, pero no venía ningún cobro. O sea, nada más apareció, suponemos, o sea, ella lo ve que no hay ningún cobro, pregunta, le dicen, no te preocupes, ya no preguntes, luego lo vemos, o sea, le dan una respuesta rápida, y ella después se acerca a uno de los procesos de formación, se acerca a la organización, por eso les estoy contando de ella, y se acerca como muy interesada a partir de que ella va descubriendo de la potencia que tiene la solidaridad y la acción colectiva, a partir de cosas muy, muy sencillas que se van dando en su centro de trabajo. A donde quiero llegar ahorita es a decir que finalmente ella nunca, durante 15 años, no solo no conocía al representante sindical, el nombre, ya saben, situaciones que son por todos conocidas aquí, sino que además de eso, cuando solicitó información no fue conocida, sino que ahorita, en el contexto actual, en estos meses, en estos últimos 2 meses, se vio en una situación en la que ya con ella el conocimiento que había ido adquirido a partir de su formación y a partir de lo que ella también ha ido procurando, o sea, no queremos como atribuir todo a la parte formativa que realiza con nosotros, en un momento de complicación le comparte a una de sus compañeras el teléfono de la Profedet en una red social, en el Facebook. Se lo comparte a una colega y lo comparte dentro de estos grupos que suele haber dentro de las empresas. No es un grupo formal, sino ella comparte esa información y comparte los datos de nosotros y comparte varios datos ahí, ¿no? Y a partir de eso y de la observación de uno de sus supervisores,
es al día siguiente, bueno, al día siguiente sí, despedir. ¿Cuál es la razón que no esté provocando? ¿Qué es lo que está haciendo? Que entonces empieza toda una serie que refuerza la otra narrativa institucional, que está alejada del espíritu de lo que aporta la libertad sindical y la organización colectiva. Creo que eso es algo que a partir de esta historia podemos ver y nos preocupa. Aquí ya con esto cerramos. A ver, entonces, ¿qué oportunidades vemos o dónde consideramos que pueden estar estas oportunidades en la protección y defensa de este derecho? Creo que de todos aquí coincidimos, porque hemos coincidido en otros espacios, en que la formación es central, ¿no? En que la formación para las y los trabajadores es central, pero creemos que la formación significativa tiene que aportar a esta construcción de espacios sociales, pero en la que estén todos. Estamos como muy, los programas y la política social y los instrumentos luego plantean solamente como el sujeto de capacitación e formación al trabajador, ¿no? Y creo que lo que podemos dar cuenta es que el que las va a hacer cuerpo y el que son todos los actores de la política pública los que vamos a hacer o van a hacer, o aquí nos incluyamos todos, vamos a hacer cuerpo, que esto sea posible y que realmente sea posible aprovechar estas oportunidades. Entonces encontramos sin duda el impulso en la formación que de alguna manera está previsto también en la reforma, está previsto en el tratado y tal, pero creemos que tiene que tener esta característica. Y también el impulso de los sindicatos independientes, ¿no? Que den cuerpo a este. Bueno, finalmente lo peor que nos podría pasar sería que después de todo este desencadenamiento, marcos, movimientos, discursos, diéramos ahora sí lo que dicen un cambio de 360 grados. O sea, movernos para volver al mismo lugar, ¿no? Y la democratización de las relaciones laborales, de las organizaciones laborales, sin duda, bueno, es un desafío para México. Ha habido foros, literatura, informes relatados ahí. Y creemos que en esto resulta como fundamental dónde se va a hacer cuerpo. Y pensar a la empresa y pensar la responsabilidad de las empresas que trascienda, o sea, en una corresponsabilidad con el Estado, los trabajadores, y los sindicatos, pero digamos que trascienda solo el espacio del centro de trabajo, ¿no? Y creemos que bueno, hasta ahí dejaríamos esta apuesta. Como les dije, es una cuestión como más modesta y bueno, creo que vale la pena no dejar de lado que aunque ahorita estamos en una situación compleja, ahora sí que en común los tres países, esto entra en unos días más y bueno, sería todo y muchísimas gracias. Gracias, Daniela. Tenemos ya algunas preguntas. Una vez que concluyamos el panel, me daré el tiempo para hacerlas y volver a ceder el micrófono a las participantes. Ayer leía y Daniela traía a la mesa el tema del COVID. Ayer leía una nota en un diario que decía la mala suerte que tiene México con el tema de los tratados de libre comercio, ¿no? En pleno 1994, el 1 de enero que entraba en vigor, pues surge el movimiento zapatista en el sur del país y en esta segunda negociación, el día que entra en vigor, pues estamos en medio de una grave pandemia, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el que han entrado en vigor para México los tratados de libre comercio. Voy a dar la palabra a Valeria Uribe, quien cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana, así como varios estudios en el extranjero, en los que destacan pues certificaciones de la Universidad de Georgetown en Administración de Organizaciones No Gubernamentales, estudios de Política y Economía de los Estados Unidos de América, Desarrollo Organizacional y Cambio de Liderazgo, Derechos Humanos, entre otros. Se desempeñó en diversas posiciones en la Secretaría de Desarrollo Social, así como en la Auditoría Superior de la Federación. Desde el año 2005 fue directora del Centro para la Educación Intercultural y el Desarrollo de la Universidad de Georgetown en México, coordinando programas de educación e intercambio para jóvenes y maestros y maestras de zonas rurales e indígenas, personas con discapacidad, así como diseñando para ejecutivos, servidores públicos y universidades, estudios en los Estados Unidos de América.
En 2016 se incorporó como directora de la Fundación Panamericana para el Desarrollo en México, coordinando varios proyectos, todos enmarcados dentro de los derechos humanos. Gracias, Daniela, te cedo la palabra. Gracias, Olga. Pues antes que nada quiero agradecer la invitación para participar en este webinario a ti, a Olga, a CDM y a mi alma mater, a la Ibero. Y pues el día de hoy les voy a compartir algunas reflexiones sobre la perspectiva de género en el TEMEC. Bueno, primero quiero comentarles que durante las mesas que hubo de discusión del tratado, el primero que trajo a la mesa el tema de igualdad de género fue Canadá. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, fue el que trajo este tema. Posteriormente, en visitas aquí en México, pues también se fueron dando, ¿no? Propusieron al Senado que se incorporara este tema de igualdad de género en el tratado. Y pues también el objetivo es para promover, impulsar los derechos de las mujeres, así como para mejorar la calidad de los empleos. Les voy a compartir mi presentación. Y entonces también otro de los representantes de México, también ellos estuvieron impulsando, ¿no? Para que se incluyera también en el capítulo laboral todo este tema de igualdad de género. Y una de las cámaras que estuvo impulsando muchísimo con el gobierno de México fue Coparmex, ¿no? Que ellos también propusieron al gobierno de México que tomara medidas en temas de igualdad de género. Les voy a compartir esta diapositiva donde viene la participación de las mujeres en el empleo, ¿no? Que la hace la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, durante el primer trimestre de 2020. Como pueden observar, los hombres siguen teniendo la mayor participación en el empleo, es el 60.5%, las mujeres tienen el 30.9.5%, las mujeres donde están más, en la rama que más participan es en el comercio, los hombres están en las actividades agropecuarias, en la industria extractiva y de electricidad, también están en transportes y comunicaciones, y también vemos en el tema del nivel de educación que los hombres siguen teniendo mayor niveles educativos. Tan solo en el nivel superior tenemos 54.5% y las mujeres tenemos un 45.5%. Entonces, como pueden ver aquí, la igualdad de género pues sigue siendo un objetivo muy difícil de alcanzar en nuestro país, ¿no? Y también pues nos seguimos enfrentando nosotras las mujeres a situaciones pues de manera, pues hay mucha desventaja, ¿no? Tenemos en todos los ámbitos, pero específicamente en el ámbito económico, ahí pues tenemos muchas complicaciones. Bueno, en el capítulo 23 y la reforma laboral, pues como ustedes saben, nuestro país se vio obligado por las condiciones, ya sea comerciales y ante la amenaza de no ratificar el tratado por parte de Estados Unidos, se tuvo que promover una reforma laboral donde se establece un nuevo sistema de justicia laboral que es para promover el cumplimiento efectivo de los derechos de los trabajadores. Y esta reforma está vinculada con las exigencias del cumplimiento del capítulo 23. Si uno mira desde afuera, pues ve esta reforma, que es una reforma pues avanzada, en el cual se garantiza la equidad de género, se promueven los derechos de los trabajadores, la democracia laboral, pero hay que tener muy en cuenta la situación que estamos viviendo, el entorno político y social que tenemos en nuestro país. Acá está. En el capítulo laboral, en el artículo 23.9, se establece pues, que las partes reconocen, ¿no? Eliminar la discriminación en el empleo, la ocupación, promover la igualdad de la mujer en el centro de trabajo, por lo que cada parte implementará políticas de trabajo que considera apropiadas para proteger a los trabajadores contra la discriminación basada en sexo, incluyendo el acoso sexual, embarazo, la orientación sexual, la integridad de género, las responsabilidades del cuidado, proporcionar licencias de trabajo para proteger el nacimiento o adopción de infantes, el cuidado de los miembros de la familia y proteger contra la discriminación racial.
Como ustedes saben, tanto en la reforma laboral, así como en el capítulo laboral, hacen el reconocimiento para promover la igualdad laboral, ¿no?, de género. Pero esto es algo que no es nuevo en nuestro país. Aquí la cuestión es, ¿cómo yo puedo asegurar un ambiente seguro? ¿Qué mecanismos tengo? ¿Cómo puedo determinar en el centro de trabajo que las mujeres no sigan sufriendo de discriminación? Y hay que tener en cuenta que para elaborar las políticas desde la perspectiva de género, pues se requiere entender y asumir los cambios que estamos viviendo las mujeres como ciudadanas, ¿no? Y esos cambios se tienen que transformar y plasmar en los instrumentos jurídicos, en todas estas políticas que tienen que haber. Y de igual forma, aquí en el artículo 23.12 habla sobre la cooperación, habla que las partes deben de desarrollar actividades de cooperación en las siguientes áreas. Uno es en la eliminación de la discriminación basada en el sexo con respecto al empleo, la ocupación y los salarios. Pues como ustedes saben, pues ya tenemos en México varios esfuerzos, ¿no?, para eliminar la discriminación, y este fenómeno sigue persistiendo en los centros de trabajo, ya sea de manera directa o indirecta. Tenemos hasta una ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Y en este punto, en la reforma laboral, en su artículo 132, fracción 31, impone a los patrones la obligación de implementar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso infantil. Pero como ustedes saben, ya desde el 2016, pues en nuestro país ya tenemos un protocolo de actuación frente a casos de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual que fue impulsado por la Secretaría del Trabajo. De igual forma, habla aquí en este inciso número 4, la promoción de prácticas laborales que integran y logren la permanencia de las mujeres en el mercado laboral y la creación de capacidades y habilidades de mujeres trabajadoras, incluso sobre los retos en el centro de trabajo y en la negociación colectiva. Aquí es muy importante mencionar que pues hay una gran necesidad de renovar pues instrumentos de políticas, leyes, porque una parte que limita mucho al progreso de las mujeres en el empleo pues es los hogares, ¿no? ¿Por qué? Porque el reparto de las tareas del hogar sigue siendo pues la mayor parte de las mujeres. La OIT menciona que las mujeres se encargan del 80% de las tareas del hogar, lo cual restringe su participación efectiva en el mundo del trabajo. Hay otras consideraciones de género relacionadas aquí que también hablan la prevención de la violencia y el acoso basados en género. Y también es importante, acá está, mencionar que en relación a esta igualdad y a esta eliminación de la discriminación, se han llevado varios mecanismos, ¿no?, para eliminar la discriminación, la violencia en los centros de trabajo y alcanzar la igualdad de género, como es el caso de la norma 25, ¿no?, que es una norma de igualdad laboral y no discriminación, como un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación para favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores. Y aquí en una de sus principales ejes, pues tiene incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, que eso es muy importante, en la selección, en la movilidad, en la capacitación, garantizar la igualdad salarial. Otro de los esfuerzos que ha tenido el gobierno para determinar condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo es la norma 35, que se trata de un requerimiento normativo que establece los elementos para identificar, analizar y prever los factores de riesgo psicosocial, así como también para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Esto se trata de un avance de la prevención de los riesgos laborales y de la creación de condiciones de bienestar para los trabajadores. Como ustedes saben, ya desde hace algunos años, pues existen diversas disposiciones respecto a estos temas, ¿no? Está la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Pero yo creo que nosotros tenemos aquí como país, México, nos enfrentamos un desafío en materia laboral, porque ya se aprobó la reforma, ya va a entrar en vigor el TEMEC, este capítulo laboral, pero corremos el riesgo
que si no se hace algo, si no hay mecanismos efectivos, pues esto va a quedar como letra muerta. Entonces yo creo que va a ser muy importante tener esos mecanismos. Ya estaba todo el tema de género, ya lo teníamos incorporado en ciertas leyes, en ciertas normas en nuestro país, pero ahora falta, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Valeria. El tema de género que siempre termina siendo una incorporación inacabada, ¿no? Hay todavía muchísimo que hacer en este tema. Pues tenemos ya varias preguntas, estoy registrándolas todas y al finalizar las ponencias las haremos. Toca ahora presentar pues a la anfitriona del día de hoy. Rachel Micah Jones es abogada y directora ejecutiva del Centro de los Derechos de Migrantes, la primera organización transnacional de derechos de los inmigrantes con sede en México y los Estados Unidos. Como líder galardonada en el movimiento de migrantes y derechos de las y los trabajadores, Rachel se ha enfocado en reformar la contratación internacional de fuerza laboral y los programas de huéspedes H2A y H2B para proteger a las y los trabajadores de bajos salarios. Rachel ha construido una coalición internacional para la reforma del reclutamiento, abogó por los derechos de las y los trabajadores en litigios estratégicos contra agencias y empleadores del gobierno de Estados Unidos y testificó ante organizaciones internacionales en sesiones informativas del Congreso de los Estados Unidos y ante el Congreso mexicano. Le doy la bienvenida y aplaudo mucho pues esta intervención. Gracias, Rachel, te cedo la palabra. Gracias, Olga, y gracias a Don Leo y las compañeras Gladys, Kim, Daniela y Valeria por haber compartido también sus perspectivas. Y gracias a la Ibero y todas las personas que nos acompañan. Estaba viendo la lista de participantes y veo muchas personas que realmente son expertas, personas expertas en este tema, como Tequila, Lance, Eric, Blanca y otras, así que seguramente vamos a tener una conversación, bueno, muy buena, pues, después de esta corta presentación. Voy a enfocar mis minutos en los mecanismos de protección incluidos en el TMEC y primero voy a dar un poco de contexto compartiendo la experiencia de CDM representando a personas trabajadoras migrantes ante el mecanismo creado bajo el actual ACLAN. Segundo, voy a compartir 5 recomendaciones basadas en estas experiencias y estas son las recomendaciones que sugerimos durante el proceso de renegociación de TLC y voy a analizar cómo han sido reflejadas o no estas recomendaciones en el actual TMEC, subrayando las oportunidades que representan los mecanismos creados por el TMEC. Pues, hace casi 10 años empezamos a recibir muchos casos de trabajadores de las ferias, personas como Don Leo, personas migrantes contratadas de estados como Zacatecas y Veracruz principalmente. Sus reclutadores estaban cobrando cuotas para ir a trabajar en los Estados Unidos y estas personas, trabajadores migrantes, también estaban incurriendo gastos para sus visas y pasaportes y viajes a los Estados Unidos. Sus patrones no estaban reembolsando estas cuotas o gastos, la cual era una violación de la ley de sueldo mínimo en Estados Unidos. Igual las compañías estaban pagando un sueldo semanal sin importar las horas trabajadas. El resultado de estas prácticas era graves violaciones de las leyes sobre el sueldo mínimo. Y estas personas migrantes no podían acceder a la justicia por varias razones, incluyendo que el Departamento de Trabajo ninguna de las quejas H2B en este momento. H2B era el tipo de visa temporal que habían recibido estos trabajadores para trabajar en Estados Unidos. Y no era factible para las personas mismas archivar casos legales en las cortes federales, porque en los Estados Unidos la ley prohíbe la representación legal de personas contratadas con estas visas por parte de organizaciones que reciban fondos del gobierno. Esto resulta en una falta de acceso a la justicia y falta de acceso a normas justas para esta población. Pues rápidamente la historia, archivamos en 2011 una queja con el gobierno mexicano en contra del gobierno estadounidense. El gobierno mexicano la aceptó, pasó mucho tiempo sin mucha acción y archivamos suplementos a la queja, las violaciones seguían.
Y por fin, después de mucha presión, llevaron la queja a consultas. Tuvieron los gobiernos reuniones con migrantes, miembros del comité incluso, y después los países firmaron un acuerdo ministerial en 2014. Era como el primer acuerdo ministerial en como una docena de años. Este acuerdo ministerial reconoció los grandes problemas que enfrentaba la población y los países desarrollaron un plan de implementación para este acuerdo en 2015. Como parte del plan, hicieron algunos talleres en los Estados Unidos y también en México. Y todo este proceso tardó años. Al final sentimos en el CDM que realmente el resultado era importante, era bueno de unos sentidos, pero no respondió a todos los elementos de nuestra queja. Pedimos una revisión por un comité de expertos, la última fase establecida por este tipo de caso bajo el ACLAN, y nunca nos contestó nada. Escuchamos rumores por personal de los gobiernos que ni existía una lista vigente de expertos. Mandamos peticiones bajo la ley de leyes de transparencia, la ley de transparencia en los Estados Unidos, y nos da cuenta que es cierto, que no podían encontrar una lista de expertos, que básicamente todo el proceso era un engaño. Así lo sentimos nosotros. También tuvimos como otra experiencia en un caso sobre discriminación de género. Este caso archivamos en 2016 y sigue sin una resolución. Para ahorrar tiempo, no entro en detalle y voy directamente a lo que aprendimos de estas experiencias y las experiencias de otras organizaciones con CAFTA. Bueno, lo que aprendimos y quisimos que se quedara o incluyera en este nuevo tratado. Uno, ya lo mencionó Gladys, pero lo repito, provisiones sobre migrantes, discriminación de género, por ejemplo. Estos son unos de las provisiones que usamos en nuestras quejas y quisimos que el nuevo tratado los incluyera, y sí están. 2, nos dio cuenta que tuvimos que poner mucha presión con suplementos, con estrategia de medios, prensa, para que avanzaran los casos. Nos dimos cuenta que las provisiones laborales estaban en un segundo plano, estando en un acuerdo paralelo, y por eso abogamos por la inclusión directa del capítulo laboral y el acceso al mismo mecanismo, para poner a estas personas y sus derechos laborales en el mismo nivel que otros asuntos. 3, la falta de líneas de tiempo. Estas faltas de líneas de tiempo realmente resultaban en una falta de acceso a justicia. Por eso abogamos por líneas de tiempo concretas. Y aquí no estoy hablando sobre los casos que irán al mecanismo de respuesta rápida, pero los de otros tipos de casos sentimos que perdimos la oportunidad de arreglar esta deficiencia, porque realmente el único requisito al principio, cuando archivan las quejas, es que la respuesta sea timely, como a tiempo. Y ahora, como violaciones del capítulo, puede ir a como varias consultas. 4, procesos accesibles para las personas trabajadoras. Quisimos asegurar que el mecanismo fuera accesible y en este sentido nos agrada que mantienen acceso para el público y comunicaciones públicas y también que no pusieron obstáculos grandes sobre las cuales violaciones que afecten al comercio. De hecho, me alivia que subrayaron en una nota de pie de página en el capítulo que va a haber una presunción que los casos afecten al comercio. Que esto creo que es muy importante y lo mencionó brevemente Gladys, pero creo que es de suma importancia. Y procesos reales. Y también nos contó Gladys un poco, pero quisimos que actualmente existieran listas de panelistas, por ejemplo, y nos agrada que incluye en estos procesos, responde a estos problemas en el lenguaje del capítulo. Lo dejo ahora porque veo el reloj que son las 2:22 y tenemos muchísimas preguntas y muchísimas panelistas y personas aquí que tienen mucho que compartir. Pero doy gracias a todos ustedes por acompañarnos y a todos mis copanelistas y Olga, nuestra moderadora. Gracias, Olga.
Gracias, Rachel. Pues sí, hay muchas preguntas. Voy a hacer la lectura de todas y cedo la voz a las panelistas para que respondan alguna en específico. Hay una específica para Serial, que es el caso de Marisol. ¿Qué violaciones a derechos humanos había en el relato que nos hiciste y cómo se resolvió, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en el caso que nos contó Daniela? Y bueno, hay otras preguntas relacionadas evidentemente con el tema de la simulación en el caso mexicano, sobre las inspecciones, sobre las actuaciones de las propias autoridades, y daré alguna lectura a alguna de ellas. ¿Cómo fue esta negociación? ¿Cómo las cadenas productivas en la negociación fueron sin contar con representatividad? ¿Qué estrategias del Tratado de Libre Comercio ayudarán en la libre sindicación sin que existan represalias para los y las trabajadoras? ¿Qué tanto el tratado va a contribuir en impulsar el derecho a la asociación en términos reales y no en un tema de simulación como lo que estamos acostumbrados en México? Hay mucha confusión entre trabajadores y trabajadoras, pues se habla de este nuevo sistema de justicia laboral y sin embargo siguen operando las juntas de conciliación y arbitraje. Por ahí sé que Kim tiene la red de solidaridad de la Maquila tiene un calendario muy bueno sobre cómo va a ser la implementación justamente del sistema de justicia laboral y bueno, cómo las juntas van a ir pues cediendo los asuntos a este nuevo centro de conciliación y evidentemente al Poder Judicial, que es ahora quien tendrá la responsabilidad. Y bueno, pues también vemos que el gobierno de México sigue haciendo alianzas con sindicatos charros de protección, vinculados pues a partidos políticos, y que estos siguen representando a trabajadores y trabajadoras sin que haya pues que sea efectivo el derecho justamente de sindicación. ¿Y cuál será en el marco del Tratado de Libre Comercio el desafío de los sindicatos ya conformados, de los que están actualmente trabajando y de los que empiezan a formarse? ¿Cuál es esta expectativa que se puede tener para estos casos? Cedo la voz a quien quiera responder. ¿Puedo responder a una pregunta que no creo que la leíste, pero la veo sobre estatus migratorios en el capítulo 23? Y nada más quiero decir que no, que no hace alguna diferencia entre los estatus migratorios. Lo que dice este parágrafo, que realmente nada más son algunas líneas, es que las partes reconocen la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes con respecto a protecciones laborales y de acuerdo en implementando los derechos laborales, artículo 23.3, cada parte debe de asegurar que los trabajadores migrantes son protegidos bajo sus leyes laborales, si son nacionales o no nacionales de la parte. Gracias, Rachel. Sí. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Daniela. Bueno, en lo específico sobre cuáles fueron, nomás para irme rápido sobre eso y volver al punto de cuáles fueron los derechos que se violentaron en el caso de la trabajadora, pues no fueron pocos, ¿no? El derecho a la información que ella tenía cuando solicitó a qué sindicato pertenecía, el de la libre asociación, porque en su nómina estaba registrado que pertenecía a un sindicato, pero ella no tenía información, así que ella no había tomado la decisión libremente. También se registró un despido injustificado, desconocimiento de su contrato colectivo, no hubo una protección de su privacidad y sus datos, porque finalmente la razón del despido se hizo. Entonces, digamos que como suele suceder en estos casos, cuando no hay un mecanismo colectivo de protección y se deja como estas disputas entre las luchas individuales y las luchas como tan equidistantes de poder,
suele hacerse un conglomerado de violaciones de derechos, ¿no? Pues pues ya todos lo sabemos, ¿no? Son vinculantes e interdependientes. Que si puedo ser clara con el caso, sí, con gusto. O sea, lo que yo les compartía es una persona, le cambiamos el nombre Isabel. Ella primero daba un breve contexto de mujer, 40 años, que de alguna manera caracteriza muchísimo a esta industria, con una complejidad que hay que tomar en cuenta, como desde la perspectiva de género, de las complejidades que se tiene y de la sobrecarga laboral, y eso lo quisimos compartir por lo que implicaba para ella estar en procesos de formación, la motivación de estar en los procesos de formación. Perdón si hace rato lo conté muy rápido, pero estaba un poco apurada por el tiempo. Era encontrar estaba motivada y sigue motivada por la potencia que tiene el participar y el reconocerse como un agente de su propia vida, ¿no? Y de esta capacidad que todos tenemos de procurarnos y buscarnos pues, mejores condiciones. En concreto, en el espacio del COVID, pues como todo el mundo sabemos, hubo muy poca claridad por parte quedaron muchas de los cursos, no había cursos de acción claros. De hecho, no ha habido cursos de acción claro. Hay como instrumentos que dan ciertas recomendaciones, pero quedan como muy sueltas. En esta lógica, en esta empresa en específico, se estaba hablando de comprometer o de no dar el fondo de ahorros. Entonces, eso estaba dentro de su contrato, pero sí tenían acceso a su contrato. Entonces, empieza a suscitarse una duda dentro de un foro, en una página de Facebook, que hay muchísimas personas, y ella lo que hace es proporcionar el dato de la Profedet, la página y el dato, y proponer el dato de nuestra organización, y puso el de otra organización. No recuerdo ahora bien todos los datos que dio. Lo que estoy segura es que puso el de Profedet, porque incluso copió el dato, o sea, como el afiche. Y después de eso, al regresar a su trabajo, es despedida por haber dado la información en este contexto y alborotado, digamos, a los otros con la información, ¿no? Entonces, digamos, quisimos traer este caso porque es un caso que da cuenta de muchas otras que suceden todos los días y que dan cuenta de Espero haber sido más clara. Y con esto quiero cerrar en el tema de la simulación, que también ahí veía que había surgido. Creo que, bueno, el riesgo es altísimo, ¿no? Pero finalmente, pues creo que también tenemos que tener un poco de esperanza en la fuerza y en la potencia que tiene la organización y la formación y la capacidad que tenemos como en procurarnos y en inspirar y en trabajar, porque finalmente todos y todas queremos estar en un espacio de trabajo en paz, productivo, que nos brinde a todos posibilidades para una vida querida y que tenga como resonancia con lo que pretendemos. Gracias. Espero haber sido clara, si no, con gusto, Diana. Gracias. Kimberly. Sí, gracias, Olga, y gracias, Daniela. Yo quería también intentar abordar este asunto de la pregunta, ¿qué es lo que el TEMEC puede aportar para promover el derecho de asociación sindical y la negociación colectiva? Yo creo que ahí va el grano de las cosas, ¿no? Y primer punto que quiero poner sobre la mesa es que el TEMEC está tomando lugar en un periodo histórico en México donde el contexto es las nuevas leyes de la reforma laboral de 2019. Y eso quiere decir que el TEMEC ya tiene como un rol ahí, sí, pero lo que realmente importa para promover el derecho de libertad sindical y derecho de asociación son los procesos mexicanos y las leyes mexicanas, ¿no? Los nuevos procesos que ya están dentro de las leyes secundarias ya aprobados. En el Red de Solidaridad de la Maquila hicimos una comparación punto por punto de qué son las obligaciones hacia México
en el anexo 23 sobre libertad sindical y negociación colectivo en México, que forma parte del capítulo 23, para ver exactamente qué es el lenguaje que los americanos, en este caso en la negociación de TEMEC, querían ver en las leyes secundarias mexicanas de la reforma laboral y qué es lo que fue aprobado por el Congreso mexicano en aquel tiempo, que he publicado en el diario oficial de 1 de mayo. Y lo que encontramos es que el lenguaje es casi idéntico en varias partes, que la reforma laboral en México sí apega mucho a lo que es el anexo 23. Yo creo que será un error pensar de que todo ese trabajo, todo este proceso de llegar a tener una nueva ley laboral en México, es debido de las presiones de algún país o del mismo TEMEC. Eso no es el caso. El caso es que por varias décadas, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y todo lo demás han abogado para reformas a la ley federal porque saben exactamente cuáles son los problemas en México, ¿no? Entonces, con esta nueva administración, tenía la oportunidad de plasmar qué fueron los principios de la reforma laboral en este nuevo instrumento, para que en el caso que otras administraciones, otros gobiernos de México ya quieren retirar la reforma laboral y sus principios, que ya había otro candado en eso que es el TEMEC y resolución de controversias y todo lo demás, ¿no? Entonces, no es de que la reforma laboral y la legislación secundaria responde al TEMEC, sino de que TEMEC presenta un nuevo candado para que estos nuevos procedimientos en la reforma laboral sean permanentes para México, ¿no? Entonces, en esto TEMEC, pues bueno, ya produce como política de seguridad, ¿no? Para que no se pueden ser revertidos, pero de que aporte algo más, yo creo que no es el caso en ese sentido. Lo que sí es una aportación importante del TEMEC en los nuevos procesos es que el fin de ese anexo tiene una cláusula que México tiene que prender un proceso de legitimación de contratos colectivos ya vigentes dentro de 4 años. Y el proceso que se lleva desde aquí hasta 2024 en el sitio de web de STPS de la reforma, ya tienen informes de cuántos sindicatos ya han realizado votación para la legitimación de contratos colectivos y el protocolo para llevar a cabo esta votación, ¿no? Esto es algo que es una nueva pieza que sí viene directamente del TEMEC, que luego fue aprobado en la reforma laboral, para que ya con esas votaciones y el proceso de legitimización se pueda tirar para afuera los sindicatos en los lugares de trabajo desde ahorita, ¿no? Y esto es algo que sí aporta el TEMEC, nueva como plazo de 4 años para hacer esto. Si en México o en el caso de la pago de respuesta rápida, los empleadores no se apegan a esos nuevos procedimientos en la reforma, pues lo que produce TEMEC es otro sistema de como castigo que tiene que ver con las sanciones comerciales, ¿no? Entonces, lo que es importante de eso no es el valor. Well, el valor sí es importante, ¿no? Depende de cuánto es el costo de no cumplir según la empresa, según el sector, cuánto extensos son sus inversiones en México, cuánto extensos son sus cadenas de suministro y cadenas de valor, etc. Pero lo que sí es importante es que la panel de respuesta rápida tiene el efecto de unir los intereses de los empleadores, de las empresas y los sindicatos y los trabajadores hacia cumplimiento con las leyes laborales. ¿Y por qué? Porque el costo de no hacerlo es castigos al nivel de la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos ver ese tipo de efectos no muy pronto, pero con el tiempo ya se va a caer el 20, ¿no? De que los empresarios y los empleadores ya tienen que apegarse mejor a la ley y no violar tampoco la libertad sindical o
tiene que, por ejemplo, entrar bargaining con buena fe y todo lo demás, porque hay un efecto sobre la empresa que es muy fuerte, ¿no? Entonces, pero más de eso, yo creo que no hay que perder la vista de que mucho de ese trabajo sobre los nuevos sistemas de justicia laboral se debe a las acciones de personas aquí adentro de México y no viene de presiones desde afuera tanto, ¿no? Muchas gracias, Kim. ¿Alguien? Gladys, por favor. Sí, quería complementar un poquito lo que acaba de compartir la compañera profesora Kim. Y también creo que voy a responder esta cuestión de la simulación y hasta dónde vaya a llegar. Yo creo que es también importante hacer hincapié en el que si estamos hablando de libertad de sindicalización, libertad de asociación, negociación colectiva, realmente el sujeto quien tiene que tomar esta acción pues son los trabajadores y principalmente trabajadores ejerciendo derechos colectivos y no derechos individuales, aunque como vemos, dependiendo de cuál camino uno decide tratar de utilizar para buscar alguna especie de justicia o remedio a su situación, pues sí hay ambas opciones, pero hay mucho énfasis en toda esta estructura, el sistema de monitoreo de seguimiento y también en el mecanismo de respuesta rápida por fábrica, por instalación, fuerte énfasis en los derechos colectivos de los y las trabajadores. Ahora, y eso quiere decir que los trabajadores son los que les tienen que impulsarlo, o sea, se tienen que adueñar, tienen que apropiarse de estas herramientas para poder emprender las acciones, tal vez tomar un riesgo, exponerse a lo que seguramente va a implicar un hostigamiento, una represalia por parte del patronal, pero como bien lo señala la doctora, esto es como ahora sí tienen mejores instancias a dónde poder acudir y de una manera se supone que será más ágil. En esta cuestión en particular de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo existentes en México, según las propias cifras de STPS, solo se han hecho unos 62 consultas de una gama de prácticamente 700,000 contratos. Sí es cierto que hay un plazo de 4 años, faltan unos 3 años más. Sin embargo, esto es como un número muy reducido hasta el momento. No hay como una urgencia por parte de los sindicatos. Y si tomamos en cuenta que en general se estima que entre el 75 y el 90% de todos los contratos colectivos firmados y registrados en México, más bien son de protección patronal, no son auténticos, no son representativos, no se hicieron con la debida participación de los afiliados del sindicato. Pues entonces, lo que ha sucedido es que dentro de estas primeras 162 casos, ni un solo contrato colectivo de trabajo se ha tumbado. Se han ratificado prácticamente de manera unánime por parte de los trabajadores, porque en este escenario el sindicato titular, como dije, en su gran mayoría son sindicatos charros, corporativistas, no democráticos, no representativos, tienen mucha posibilidad. Solo a ellos les corresponde iniciar el proceso de esa consulta. Ellos determinan qué fecha, hora, lugar, y les dicen cosas a los trabajadores, como en un caso de una cementera de Cemex, que fue uno de los primeros contratos que se validó, donde les decían a los trabajadores, mira, tienen derecho de votar, aquí está tu contrato, a lo mejor los trabajadores jamás lo habían visto en su vida, y les dijeron, pueden aprobarlo o no, pero si ustedes lo rechazan, ya no les podemos garantizar absolutamente nada. O sea, todo lo que nos costó como unos 20 años de trabajo para lograr estas prestaciones y este salario, pues puede desaparecer para mañana. Así que tú decías, o sea, tu libre elección y demás, pero nada más para que lo tomes en cuenta. Si la organización titular tiene ese tipo de control, controla la narrativa, controla el lugar, la fecha, ¿qué posibilidad y qué alternativa tiene el trabajador para rechazarlo? Y es allí donde existe este gran riesgo de que siga siendo un ejercicio de simulación y lo que estemos haciendo es legitimar contratos muy ilegítimos. Pero si los trabajadores, si las bases no lo reclaman,
no se organizan, ni en estas instancias como de Estados Unidos vamos a poder tener las pruebas suficientes para poder determinar que no es un contrato auténtico, porque al final aquí lo que dice la autoridad es la propia base de los afiliados lo autorizó, lo aprobaron, dieron su aval y ahí muere. Entonces, esta es la complejidad, pero al final yo sigo creyendo y también como viéndolo por la parte de ayudar a impulsar procesos de organización y de emprender procesos de defensa y de lucha, pues hay que ver cómo es que todos nosotros también incentivamos que los trabajadores entiendan cuáles son las herramientas a su disposición y cómo pueden ver como una alternativa a lo que actualmente se le está presentando. Muchas gracias. Gracias, Gladys. Muy importante tu comentario. Quiero leer algunas de los comentarios que hay en el chat. Bueno, Celso Ortiz, que además pone a disponibilidad un trabajo académico que realizó con mujeres en el marco del trabajo temporal en Estados Unidos. Nos dice también que mientras no exista un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos, pues las visas H2A y H2B seguirán violando derechos laborales por parte de los reclutadores. Jesús Carmona pregunta y pregunta muy bien, ¿qué pasa con el tema de la industria agrícola? ¿Qué pasa si queda fuera de la revisión laboral o si encontramos algún resquicio importante de dónde echar mano para el tema de los derechos humanos laborales? Rodrigo Santiago dice, bueno, en muchas regiones hay industrias fragmentadas, submaquila, subcontratación, talleres clandestinos, sin representatividad sindical, por supuesto. Hay dentro de los enunciados del TEMEC atención a estos sectores dentro de la informalidad. Y bueno, Rachel también compartió algunos documentos importantes de casos archivados que ha hecho el CDM en este sentido. Les invitamos a bajar las ligas que están justo en el chat. Y bueno, dice también cómo se planea empoderar a trabajadores y trabajadores en una situación tan vulnerable, cómo generar esa conciencia colectiva. Si todas estas medidas, dice Alejandro Hernández, que trae el TEMEC, afectará la competitividad de México o por el contrario podrá potencializar la productividad en el país. Gladys, la reforma, esta es específica, la reforma prevé una votación libre, secreta y directa. Es un comentario de Maribel Montiel. Y bueno, Blanca Velázquez nos dice, en México los sindicatos no están haciendo organización sindical, se han dormido en sus laureles y si les agregamos la falta de apoyo político y financiero para las organizaciones laborales, esto lo vemos entonces mucho más lejano. La simulación va a estar siempre, la denuncia colectiva y esta que trascienda a nivel local e internacional. Y bueno, creo que el comentario de Gladys, dice Pedro Reyes, nos permite ver que si no hay una voluntad de la autoridad laboral de garantizar esa libertad en la votación, involucrándose en el diseño y desarrollo de las votaciones, todo quedará en simulación, porque aún con la organización de las bases, será muy difícil evitar la represión o manipulación de condiciones que la empresa y los sindicatos charros podrían ejercer. Voy a ceder la palabra si quieren una última ronda. Estamos todavía con algunos minutos, entonces creo que podemos responder alguna cuestión. Cedo el micrófono a quien quiera tomarlo. Sí, lo que dice Maribel, sí es cierto, el voto libre, universal, directo y secreto se garantiza para ratificar cualquier tipo de acuerdo entre la patronal y el sindicato. Entonces, ahí lo más emblemático sería el contrato colectivo de trabajo, pero también se garantiza para toda elección de dirigentes sindicales, y eso también es muy novedoso en México, porque en muchos lugares la costumbre efectivamente era, hay renovación del comité, llenan una asamblea con sus delegados y así a mano alzada tenían que decir, oye, ¿quieres, no sé, Romero de Champs? O sea, el dirigente de siempre y pobre de ti que no alces la mano. Entonces, eso sí se supone que está cambiando. Hay una parte de la reforma laboral que obliga también a los sindicatos a reformar sus propios estatutos para abrir el camino de establecer esta especie de mecanismos y de votaciones.
Y también, como bien lo señalaron anteriormente, garantizar la paridad de género en la representatividad de las directivas sindicales. Pero aquí lo que quiero enfatizar es que no es o sea, el contexto mexicano ya se sabe, o sea, aquí se supone que también es una democracia, que tenemos el derecho a votar, que el ciudadano, o sea, pero ¿qué ha pasado? Así, grandes fraudes y en el ámbito sindical, no va a ser suficiente garantizar el voto secreto, porque como dije, si te están presionando o te hacen sentir de alguna forma que tú no tienes alternativa y que te conviene más agacharte, callarte, palomear, lo que sea, a lo mejor ni siquiera esta cuestión del sindicato como ya está tan, digamos, estigmatizado en México, que se trata de un asunto de una organización corrupta, no representativa. Entonces, ¿tú para qué te metes? Entonces, a lo mejor vas a decir que sí, con tal de que te dejen en paz y pues mínimo para no perder alguna prestación o condición de trabajo que tú crees que ya está garantizada y plasmada en tu contrato. Entonces, a lo que iba es, de los 162 experiencias que tenemos hasta ahorita, que dice la autoridad, ninguno de esos contratos ha sido rechazado por los trabajadores. Y uno se pone a pensar, pero si el 75% o el 90% o hasta el 90% son contratos no representativos, que nadie sabía su contenido, que no representan a los trabajadores, entonces, ¿para qué los ratifican? Y ahí es donde vamos a entrar como en este gran debate, que el trabajador simplemente, sin ver la alternativa, sin estar empoderado, sin tener las herramientas, sin poderse organizar, efectivamente el protocolo y este proceso de legitimar el contrato no va a ser el mejor mecanismo de poder evaluar y valorar si efectivamente existe más participación y más representatividad y democracia en el sindicalismo en este país. Gracias, Gladys. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Okay. Daniela y luego Kim. Seré muy breve. Creo que sí es importante el estar acompañando y de alguna manera hacer esta correlación de fuerzas en la vigilancia de estos mecanismos propuestos, ¿no? La máxima publicidad y el tener una información constante. Y también reconocer, creo que lo que dice Gladys y lo que dicen las compañeras es muy importante. O sea, no partir del no reconocimiento de las estructuras que están. Y ahí es muy probable que se ancle. Entonces, partiendo de esta realidad, creo que podemos hacer esfuerzos de formación, de construcción de otros tipos de diálogo, pero si no reconocemos eso y no pensamos desde ahí, será muy difícil poder contribuir. Entonces, el punto yo creo que también el trabajo sobre la comunicación y las narrativas que construyan otros diálogos sociales, el apoyo a sindicatos independientes, por ejemplo, el trabajo tan interesante que nos mostraba Kimberly que están haciendo, de cómo se van cumpliendo los tiempos, ¿no? Estas otras voces que se van sumando y que buscamos contribuir, pero me refiero a todos los que estamos aquí, ¿no? En algún momento ha habido más de 100 personas, creo que ahorita estamos, o sea, los 100 que estamos acá observando y comentando y poniendo el foco donde está, es lo que finalmente o evidencia la simulación y decimos, hey, o sea, estamos en el mismo proceso, colegas, ojo, se está replicando nada más con otras formas. Como dice Gladys, oye, es un número mínimo, esto ya es un dato que nos permite empezar a ver y a movilizar, ¿no? Puede sonar un poco lejano, digamos, a ver una implementación de un instrumento, pero insistimos en que lo que le da cuerpo a estos instrumentos son las trabajadoras, las organizaciones, todas las autoridades, los diferentes. Entonces, en esa correlación de fuerzas y organización de fuerzas y en un papel importante de la autoridad, y si no, reclamarlo, puede estar los equilibrios, ¿no? Gracias, Daniela. Pasamos el micrófono a Kimberly. Ok, gracias, Olga. Yo quería responder porque a las varias preguntas sobre si aplica a estos paneles laborales en este o otro sector, ya que esta fue parte de lo que Olga me pidió conversar un poco el día de hoy. Entonces, quiero decir, pues, la primera pregunta es que, ¿qué pasa con el alcance
fábricas que son subcontratados, que son submaquilados, talleres clandestinas y el sector informal. Si rigen estos paneles o se pueden aplicar estos procesos a ese tipo de casos. Y la respuesta corta es que sí. O sea, ni el capítulo 23 con negociaciones entre gobiernos, o el panel de respuesta rápida tiene algo que ver o una división entre lo que es formal e informal. O sea, realmente ese tipo de criterio no aplica. En términos de panel de capítulo 23, depende de los derechos. Todos los derechos fundamentales rigen ahí. No importa si está en un taller familiar de construir zapatos en León, Guanajuato. En términos de los derechos de libertad sindical o libertad de asociación y negociación de contratos colectivos, pues si el derecho es esto, que está denegado, pues es candidato para la panel de respuesta rápida, pero hay que tener en cuenta de que hay limitaciones en qué tipo de casos se puede ser metido a respuesta rápida, y de nuevo son el tipo de derechos de que son libertad sindical o negociación colectiva nada más. En sectores prioritarios, que quiero decir manufactureros o minera, ¿no? Que en instalaciones específicas, que quiere decir que exportan o que son competidores de exportaciones, o sea, si la fábrica o el lugar de trabajo, yo creo que es submaquila, informal, lo que sea, tiene ese tipo de características, sí califica, ¿no? De plano, pero en términos de estrategia, tiene que pensar muy bien cuál es el resultado que quieren llegar a tener después de todo el trabajo de llevar un caso, qué es el fin y todo lo demás, para ver si vale la pena llevar un caso de un taller clandestino de 10 personas. O sea, no creo que por todo el trabajo que significa la investigación y todo es el mejor caso, pero no quiere decir que no aplica, sí aplica. Entonces, la segunda pregunta en el área sobre el agroindustria, si queda fuera, es más fácil responder. Quiero decir que agroindustria, para nuestro análisis, creemos que queda fuera en lo que es la respuesta rápida, ya que no tiene las características de este panel, que es, ¿cómo se llama? Manufactureros, ¿no? Entonces, respuesta rápida es para productos manufacturados y no para agroindustria. Eso quiere decir que tal vez con un caso que es sobre la transformación de alimentos, sí se puede aplicar, ¿no? Pero tenemos que ver en vivo, en directo, qué es la aplicación, ¿no? Y agroindustria sí está incluido en capítulo 23 como antes, o sea, no hay un límite en los sectores, en lo que es el panel laboral de capítulo 23. Entonces, lo que no quepa en lo que es la respuesta rápida, sí cabe todavía en lo que es capítulo 23. Y por último, hay una pregunta sobre el caso de Susana Prieto Terrazas, que fue tomado preso en Tamaulipas. Si el TEMEC tiene algo que ver para resolver este caso, yo creo que sí. Obviamente su aprehensión es una violación de la libertad sindical. Hay nuevas partes de la reforma laboral sobre intervención o interferencia por parte de empleadores y del gobierno en el trabajo de sindicatos. Yo creo que habrá un argumento que hacer ahí de que ya esto es injerencia del gobierno en vida sindical. Y para la respuesta rápida, pues de ahí hay otros detalles, ¿no? Su arresto fue según en parte de una campaña de organización sindical. Entonces hay que ver en qué forma se puede argumentar que la maquila que estaban como revisando sí tiene las características para ser calificado para la respuesta rápida, ¿no? Un buen abogado laborista te puede dar todos los argumentos a favor, pero yo creo que sí como que hay la posibilidad que se puede llevar este caso porque es pleno violación de libertad sindical, ¿no? Gracias.
Muchas gracias, Kim. Y bueno, tenemos varias participaciones en el chat, varios comentarios. Quiero cerrar agradeciendo, creo que fueron respondidas todas y cada una de las preguntas. Hay toda una conversación en el chat, señal de que debemos promover otros espacios de reflexión en este sentido. El caso de los defensores y defensoras de derechos humanos laborales, qué medidas ahora que este mecanismo ya de defensores no existe y que además era completamente insuficiente, cómo empezamos a hablar sobre estos otros temas prioritarios. No me resta más que agradecerles a todas las panelistas, a todos y todas participantes en este webinar. Estaremos promoviendo otros espacios de reflexión. Estaremos anunciando próximamente el que sigue. Creo que hubo una muy buena participación y espero que haya sido pues de provecho para todos y todas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.